continuamos hablando sobre estos temas a veces tan preocupantes como la alimentación, como la ayuda que los médicos, los psicólogos nos pueden dar cuando se trata de casos de obesidad, cuando se trata de problemas de alimentación, que también hay de un lado y del otro, quienes comen mucho y quienes no quieren comer nada. Y por eso tenemos aquí a la doctora Joana Granda Montenegro. Ella es médica nutrióloga, doctora en medicina y cirugía, y también tiene un masterado en nutrición y alimentación humana. Bienvenida, doctora Granda. Y está también con nosotros Nadia Goren. Ella es psicóloga clínica especializada en niños y en adolescentes. Bienvenidas, entonces, Joana y Nadia. Me gustaría que empiecen las dos, empezando con Joana y luego con Nadia, hablándonos qué es para usted la buena alimentación. Ya, una buena alimentación se basa principalmente en aquello de poder primero seleccionar y tener una adecuada alimentación en lo que llega a nuestra mesa primero, ¿no? Entonces el rato de la selección es un poquito complicado porque muchas veces como mamás, voy a poner el caso, yo soy médica pero también soy mamá, de qué es lo que mejor podemos darles a nuestros hijos. Y es importante manejarnos en el hecho de que las mamás son las mejores chefs y las mejores inductoras para que nosotros... Y nutricionistas también, nos ¿no toca es cierto? seleccionar y escoger la mejor alimentación para ellos, para verles que estén sanos. Sobre todo, lo importante es llegar a un punto en donde no se preocupen mucho por lo que es la ganancia o pérdida de peso, sino que el niño, el adolescente, el esposo en este caso, o en nuestro caso cuando vienen a la consulta, que los pacientes alcancen o tengan un peso saludable. Porque muchas veces existe ya casi una cosa psicológica de pasar tan pendientes del peso que la gente se pasa midiendo calorías y midiendo cosas y finalmente lleva una vida angustiada. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, en la consulta nosotros recomendamos no medir calorías porque el paciente primero entra en una ansiedad y muchas veces el caso de la ganancia de peso es justamente porque el paciente es ansioso. Entonces, el rato que el paciente ya empieza a tener un poquito de ansiedad con lo que se refiere a contar calorías, eso complica más el estado del paciente. Nadia, ¿qué nos dices sobre la alimentación saludable y la relación con tu carrera, con la parte psicológica y de ayuda a niños y adolescentes? Claro, principalmente es el que los adultos, padres, en este caso, pongan a sus hijos hábitos sanos, pongan conductas sanas, y eso a través del ejemplo. Entonces los papás tienen que empezar a hacer las compras de la alimentación, que sean cosas sanas para que los niños puedan comer en base a eso. O sea, resistir la tentación de ir al supermercado y tratar de llenarse de un montón de cosas que son ricas, pero que no son saludables, Exactamente, ¿no? Tampoco vamos a manejarlo como un cuartel, ¿no? Pero a veces sí hay como un dulce o algo, pero normalmente que se manejen conductas y hábitos sanos desde pequeños, porque a la medida que van creciendo van desarrollando este estilo de vida. Si bien ahora tenemos a los papás mucho más colaboradores que antes en la crianza de los hijos, sin embargo la mamá sigue siendo la más activa. Cuando van a tu consulta, ¿cuál es la mayor preocupación que tienen las mamás o los papás en general en relación a la alimentación de sus hijos? Ya, la mayor consulta es que tienen una vida muy sedentaria. Ahora hay que tomar en cuenta que hay tanta tecnología y que los chicos y los niños la mayor parte del tiempo pasan sentados en su celular, en su tablet, en su computadora, jugando, pero no hacen ninguna actividad física. Entonces esto se le debe sumar a la parte de la alimentación. ¿Y los papás y las mamás van a preguntar qué hacer para que los chicos se muevan o qué? Claro, ¿qué puedo hacer para que no esté tan vicioso ahí en toda la tecnología? ¿Cómo puedo hacer para sacarle un poco de eso y también crearle un hábito de ejercicio? Ahora, doctora, uno de los temas fundamentales es el que los niños empiezan a comer demasiado a muy temprana edad y a tener una vida sedentaria, lo que arroja obesidad y con todos los problemas que esto tiene de hipertensión, de obesidad, de muertes prematuras en ese caso. ¿Qué hacer frente a una sociedad que de alguna forma le impulsa a comer y a estar sentado? Ya, lo importante es que yo creo que lo que yo sugiero a los pacientes siempre y a la gente es que no tienen la culpa porque está inmerso en nuestra cultura. Y la base de nuestra alimentación es principalmente los carbohidratos. Nuestra comida, la comida más rica, sobre todo la comida ecuatoriana, es una comida rica en carbohidratos y grasas. Entonces, lo importante es enseñar... Chicharrón, por ejemplo, acompañado con papas, mote. Y claro, ya hasta se mezcla arroz con fideos, ¿no es cierto? Entonces, sí, eso ya es un plato terrible. A veces llegamos un poquito y si retrocedemos un poquito más, creo que todos los que estamos aquí nos criamos de una manera en donde primero iba una sopa rica en carbohidratos, un segundo plato que también tenía carbohidratos, muchas veces acompañado de arroz más papas, más una proteína, ensalada muy poco.
El tercer plato era un jugo, que es carbohidrato también, y a veces el postre y aparte la colada. Entonces eran 5 comidas en una sola comida. En una sola sentada. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Por ejemplo, es enseñarles a los papás que, por ejemplo, es importante introducir lo que es las frutas, introducir los vegetales. O sea, no tanto el jugo, sino la fruta entera, ¿verdad? Exactamente, sí. O sea, ver el valor de la fruta, porque sabemos muy bien que la fruta, lo concentrado de la fruta es la fibra, y esa es la parte más importante de la fruta. El rato que nosotros licuamos una fruta, estamos perdiendo la fibra, que es el componente más importante de este alimento. Entonces, eliminar jugo, tomar agua. Es preferible. En el caso, hay momentos en donde, por ejemplo, los niños vienen muy agotados y muy sedientos. Entonces, a veces los niños no toman agua. Entonces, en ese caso sí se sugiere darles jugo, porque ellos no están acostumbrados a tomar agua. Pero ahora hay la opción también de hacer infusiones. Por ejemplo, preparados de agua, dejándoles unos trocitos de fruta reposar en el agua. Y eso le va a cambiar el sabor del agua, lo que muchas veces los niños no toleran. Es verdad. Nadia, en el caso de gente que va a tu consulta para ayuda psicológica y tiene problemas de obesidad, ¿cómo empezar a asesorar para que la familia, porque en este caso yo creo que tiene que ser la familia, tenga una vida más saludable, no solamente el niño o la niña que son motivos de preocupación de los papás? Ya, por ejemplo, la comunicación dentro del hogar es esencial. En esto también se basa que los niños puedan tener la confianza con los padres y no guardarse estas angustias, ansiedades que puedan tener, ya sea por problemas de la escuela, sociales, personales. Entonces pueden tener, por ejemplo, baja autoestima, tímidos. ¿Y a qué recurren? A que la comida es su remedio. Es la compensación. Es la compensación para sentirse mejor. ¿Ya? Entonces tienen que los padres estar ahí echándoles ojo a los chicos para ver de dónde viene, cuál es la causa de este problema para que el niño recurra a la comida. En otros casos puede ser la parte social, puede existir bullying, pueden molestarles en las escuelas, en los colegios y hacerles sentir mal, y su escape nuevamente va a ser la comida. Entonces manejar las emociones, manejar un poco esta ansiedad y cómo solucionarlo de otra manera. Hay muchas maneras de cómo buscar soluciones. Ahora, ¿qué pasa en las familias disfuncionales, en aquellas que no están funcionando bien? ¿Cómo ayudar ya al niño o a la niña que está con ese problema? Ya, existen muchas familias en donde ya hay separaciones, divorcios, son monoparentales o viven con los abuelitos. Entonces los abuelitos también muchas veces les miman de más, les dan más golosinas, se podría decir, para verles a los niños que estén mejor. Entonces, en esto se tiene que hacer un trabajo familiar, sistémico, en el que toda la familia nunca puedes, parte. en tu caso de psicólogo, atender solo al niño. Eso no se da. No, se trabaja con el niño. Yo al menos trabajo con el niño en las consultas privadas, independientemente ahí, los dos. Pero se mandan muchos trabajos para la casa. Me reúno con los padres también en otras citas para que puedan hacer ciertas actividades, ir cambiando modelos de ejercicios, hacer calendarios, por ejemplo, en donde puedan a los niños ayudar a cambiar este hábito. Ya, esto es para los niños, pero ¿qué pasa con los adolescentes? Tú trabajas también con adolescentes en donde suelen presentarse la mayor cantidad de problemas, o algunos que ya estuvieron en la niñez hacen un poco de explosión cuando los ya son jovencitos casi. Claro, es un problema que ya lo van trayendo bastante tiempo, entonces normalmente dura en el tiempo este problema, y para los adolescentes se vuelve un poco más complicado. Ahora ya está mucho en adolescencia la parte de ver cómo me ven los demás, qué van a decir de mí, qué van a opinar, me van a criticar. Pasa a veces que una persona que fue obesa o que tuvo problemas de gordura, luego se vuelve anoréxica o bulímica, precisamente como una contraposición, o se van al otro extremo. Sí pasa, porque cuando no existe terapia, normalmente lo que ellos piensan es que tengo que hacer dieta, tengo que dejar de comer, y paran, no buscan otros profesionales también que pueden ayudar en el proceso. Pero sí es que se busca a estas personas que te puedan guiar, se podría decir. Entonces, de esta manera ya los adolescentes saben por dónde tienen que manejar. No hacer la dieta, pero sí cambiar el estilo de vida. ¿Qué nos dice usted sobre este punto de personas con problemas de sobrepeso que luego se van al otro extremo y tienen problemas de muy poco peso? En realidad eso es un mecanismo de defensa para ellos. Y es por eso que es súper importante manejar interdisciplinariamente a estos pacientes. Es decir, manejar, por ejemplo, en el caso de psicólogo, porque todo tiene una base emocional, y la persona que está mal emocionalmente muchas veces no puede avanzar mucho más. Entonces, no solamente la parte médica,
porque nosotros, el ser humano, somos un ente completo, la parte psicológica, la parte física. Entonces, esto debe estar completamente complementado con el paciente. El tema nutricionista. Sí, entonces la persona, como nosotros como nutricionistas tenemos que ayudarles, o yo como médica nutrióloga, ayudarle al paciente, apoyarle y explicarle y que él salga de esta situación, pero siempre uno no puede solo, sino siempre tiene que ir de la mano con el experto en la parte emocional. A veces los médicos suelen ser demasiado exigentes y esto provoca abandono por parte de los pacientes de la consulta. Es decir, si a usted le ponen tantas barreras y dice no esto, no esto, no esto, no esto, finalmente lo que van a lograr es un desmotivamiento de la persona. O sea, realmente el manejo nutricional en los pacientes es súper complicado porque es cambiar completamente su estilo de vida. Hábitos, que es muy importante. Ajá, entonces, sí. por ejemplo, se le induce solamente con el hecho de introducir, por ejemplo, el agua. Al paciente le cuesta cuando no está acostumbrado. El motivar la actividad física. Y hay que ir poco a poco, ¿no? Por etapas. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace ahí? Muchas veces los papitos, a veces se desconectan de la casa, me refiero a los papás varones, ¿sí? Entonces, pero a ellos les gusta mucho la actividad física. Entonces, es importante que interactúen con ellos en lo que es la actividad física y disfruten ambos, o sea, o si son 3, si son 4 niños, si son 2 niños, disfruten con el papá. Y la mamá también tiene que inmiscuirse para que hagan un complemento en familia y eso les va a hacer muchas veces hasta resulta mejor que una terapia, ¿sí? O un complemento a la terapia que manda el psicólogo. Hay que rescatar, y esto para terminar, Nadia, el tema del juego. ¿Cómo introducir esa parte dentro de la consulta psicológica? La parte de ya la actividad física. El juego, lo lúdico, ¿no? Claro. Que implique no estar sentado, sino estarse moviendo, pero que sea no como un ejercicio, sino como un juego. Ya, darle el tiempo, o sea, que los padres busquen un tiempo en el que puedan los hijos hacer esto. Normalmente ya les limitan también con cosas, por ejemplo, de que no te ensucies, o ten cuidado, o cuidado dañas. Entonces estamos más preocupados a veces de la parte material, que no se dañe, que no se ensucie su ropa, a que en realidad el niño pueda desarrollar esta creatividad y pueda desarrollar el juego a través de estas actividades. Muy bien, hemos hablado con la doctora Nadia Granda y con, Joana Granda y Nadia Gore, al revés, que nos han hablado desde el punto de vista de la nutrición, de lo que significa la práctica médica y la psicológica, que tiene que ver como un complemento también, como un equipo de lo que puede hacerse para solucionar el problema de obesidad o de malos hábitos alimenticios. Gracias a las dos y regresamos luego de una pausa.